a todas y a todos. Hoy me gustaría enfocar esta cápsula en cómo es que los estudiantes de Derecho en México hemos analizado los derechos humanos no solo desde un tema dogmático o enfocado en la ley, sino cómo es que lo vemos en un día a día y a qué nos referimos con la eficacia de los derechos humanos. ¿Hoy en día realmente lo podemos ver así o es esto tal vez complicado de ver en la realidad? Quiero empezar por decir que los derechos humanos han sido, pues sí, el tema de muchas discusiones, no solo en un tema dogmático, sino en un tema de la vida cotidiana, de un día a día. Es muy común que escuchemos a los políticos, a gentes incluso muy comunes de la práctica social, emplear este término. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos? Según la CNDH, podemos definir a los derechos humanos como aquellas exigencias derivadas de la dignidad que nos corresponden a todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Ahora bien, eso en cuanto a un enfoque más sencillo. ¿A qué nos referimos con derechos humanos ya en un ámbito más constitucional y un poco más apegado a la ley? Los derechos humanos son aquellas prerrogativas y derechos sustantivos de las cuales gozamos todas las personas por el simple hecho de serlas. Estos derechos humanos se guían en una serie de principios que podemos encontrar en nuestro artículo primero constitucional, como son la indivisibilidad, la interdependencia, universalidad y otros principios que rigen a estos derechos humanos. Para no ser tan técnica, quiero que hablemos de la universalidad para empezar. La indivisibilidad se refiere a que no podemos ver a los derechos humanos como un tema aislado. No existe solo el derecho a la salud, solo el derecho a un medio ambiente sano, sino que todos estos se conjugan y son un solo grupo. ¿Por qué? Esto afecta a la interdependencia, ya que si afectamos al derecho a la salud, probablemente estemos afectando al derecho a la dignidad, como se suele decir que se desprende todo derecho, incluso de la dignidad y la igualdad. Ahora bien, ¿qué pasa con nuestra Constitución? A partir de 2011, este tema ha estado sumamente en boga por las reformas que involucraron a los derechos humanos, especialmente las de junio. ¿Qué es lo que sucede? Con esta reforma de 2011 se da mucha más prioridad a los derechos humanos, haciéndolos un eje rector. Hay un autor al que me gustaría citar en esta situación. Es Jorge Carpizo. Los derechos humanos no solamente están en la Constitución, sino que son un principio fundante. ¿A qué se refería este autor? Nos referimos a que en realidad los derechos humanos no solo están en la Constitución, sino que ahora deben de ser un eje rector para nuestro sistema jurídico. ¿A qué nos referimos con esto? Todas nuestras leyes, reglamentos, parámetros legislativos, resoluciones, sentencias, todo aquello involucrado con los derechos humanos tiene que estar supeditado a esto. ¿Por qué? Aquí nos referimos a un parámetro en el que ya no podemos disminuir la cantidad y calidad de derechos que ya se tenía gozado o ya gozaban las personas. ¿Por qué? Esto es gracias al principio de no regresividad o progresividad en su aspecto positivo. Centrémonos en la problemática que quiero abordar del día de hoy. ¿Cuál es la verdadera eficacia de los derechos humanos y cómo es que lo podemos identificar no solo como sociedad, sino como estudiantes de derecho? Al ser estudiante de derecho y hablar de los derechos humanos implica hablar forzosamente de la contradicción de tesis 293 y el varios 912, que si bien marcaron una época de distinta visualización y entendimiento de los derechos humanos, no solo para la Corte Mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino un enfoque que puede ser distinguido y lo podemos clasificar como un enfoque sumamente progresista en cuanto a los derechos humanos. Si bien existen estas tesis, la realidad es que como estudiantes de derecho nos ponemos a cuestionarnos si realmente la eficacia y las tesis se ven materializadas en nuestro día a día. ¿Cómo es que surge esta cuestionante? Primero que nada, podemos identificar ciertos problemas en la sociedad como lo son la violencia de género, podemos identificar también la trata de personas, la discriminación. Aquí quiero traer a colación el artículo 3 constitucional, que no nos habla solamente de la educación, sino que también hace mucho hincapié en los derechos de las personas indígenas y nuestras comunidades, que hacen de esta
cultura mexicana lo que es hoy en día. En este artículo se establece que se requiere del consentimiento y la aprobación de muchas políticas que debe tomar el Estado, tomando en cuenta las raíces y la existencia de estos grupos. Sin embargo, esto no es así. ¿Por qué? Lo podemos ver en la materialidad de nuestra vida cotidiana. Un ejemplo de estas políticas es la existencia reciente de los libros dedicados a la educación pública. Muchos de ellos ahora ya los encontramos en lenguas indígenas, que aunque sí es un avance, realmente no podemos aplaudir todo este logro. ¿Por qué? Porque realmente son muy pocas las lenguas indígenas contempladas en estos libros. Otro de los ejemplos que podemos cuestionarnos, no solo como estudiantes de Derecho, sino como sociedad en general, de qué está pasando con nuestros derechos humanos, es el derecho al agua. Es un tema muy reciente que, aunque en la Ciudad de México ha llovido sumamente fuerte, causando inundaciones, pérdidas y catástrofes, aún así el derecho al agua se está volviendo un privilegio. ¿Y esto qué causa? El derecho al agua no solo garantiza un medio ambiente sano, el desarrollo de la persona, que podamos tener acceso a tal vez comida, un baño digno, sino que este derecho, el derecho al agua, implica no solamente el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque si vemos afectado el derecho al agua, en realidad por la interdependencia que mencionamos anteriormente, se verán afectados muchos más derechos, como lo pueden ser el derecho, por ejemplo, a la alimentación. Si no hay suficiente agua con que regar nuestros alimentos, no habrá cantidad suficiente de estos para rendir y abastecer a toda nuestra población. A continuación, me gustaría tratar un tema que ha sido tratado no solo en las clases de Derecho, sino en un tema general cuando hablamos de política. Nuestra Constitución, a pesar de ser una Constitución relativamente progresista, en teoría rígida, ya que podemos ver que esto no es así, ya que no hay algo más perecedero en México que la Constitución derivada de todas las reformas que existen, en realidad, ¿qué es lo que sucede? Nuestra Constitución no empieza, contrario a la de Estados Unidos, con un "we the people" o nosotros las personas. Nuestra Constitución en un inicio, de hecho, no reconocía los derechos fundamentales, sino que otorgaba las garantías. ¿Esto qué causa? En un inicio, cuando vino la reforma al Poder Judicial, a los organismos constitucionalmente autónomos, e incluso con la reforma a nivel de amparo, salieron muchas personas interesadas en este tema a preguntar a la calle, a los transeúntes, si sabían y se identificaban con su Constitución. Para sorpresa mía y de muchos otros estudiantes de Derecho y en general de la sociedad, las personas ni siquiera sabían cuántos artículos tiene nuestra Constitución. No se identifican como tal con nuestras propias leyes. Y si una persona, un mexicano, no se identifica con sus leyes y con sus autoridades, ¿qué es lo que podemos esperar? En realidad, me gustaría traer a colación a otro autor llamado Michael Ignatieff, que hace referencia a un discurso que nos dio Eleanor Roosevelt hace algunos años, en la que ella decía que en realidad el fundamento, y podemos analizar cómo es que los derechos humanos se han visto envueltos en la sociedad a través de cuántos tratados internacionales celebran los estados que estén involucrados con estos. Contrario a esto, Ignatieff la contradice y nos habla sobre que en realidad no podemos medir la dimensión y la eficacia de los derechos humanos basados en tratados internacionales y su celebración, no porque el Estado mexicano tenga más de 150 tratados en derechos humanos celebrados, en realidad son efectivos, en realidad son cartas de buenas intenciones, aunque nuestra Constitución, en el artículo 1 y 133 constitucional, habla sobre la supremacía de la Constitución y el parámetro de regularidad, siendo la Constitución, más las normas de derechos internacionales reconocidas y celebradas en los tratados que hayan sido ratificados conforme a la ley. En realidad, no podemos hablar de un grado de eficacia de los derechos humanos simplemente porque estén en la ley o estén celebrados por nuestro país, nuestro ejecutivo, y sean ratificados conforme a la ley. En realidad, una persona no puede ver afectada su esfera jurídica por el simple hecho de la firma de nuestro Ejecutivo Federal en un parlamento, ratificación de un tratado, celebración como tal. ¿Qué es lo necesario para
realmente que las personas se sientan identificadas con los derechos humanos, uno, no solo que sepan que los tienen, que sepan qué derechos son los que en realidad tienen, cómo hacerlos valer, cómo es que están protegidos y qué está haciendo nuestra autoridad en relación con ellos. ¿Por qué? Porque si las personas no se identifican lo suficiente con su ley, con su constitución, y se involucran con la autoridad judicial, que son quienes se encargan de velar por estos derechos humanos una vez que son violados, en realidad seguirá siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque de nuevo una carta de buenas intenciones no le sirve a nadie. Probablemente una persona a la que nosotros conozcamos puede ser que sí sepa qué derechos fundamentales, qué derechos humanos tiene y cómo hacerlos valer en caso de que alguien los viole. Sin embargo, esta no es la realidad del país, ya que debido a los niveles de pobreza, falta de educación y acceso a la información, no es posible afirmar que todas las personas sepan que tienen derechos humanos y aunque los tengan y así lo digan los tratados internacionales y nuestra Constitución, realmente ellos no lo ven materializado. Hay poblaciones que no tienen acceso al agua, a la educación y a otros servicios básicos de los que muchas personas gozan día a día. Es por esto que me gustaría incitar a la reflexión y concluyendo, me gustaría que pensemos en cómo es que podemos identificarnos un poco más con los derechos humanos, con nuestras autoridades e involucrar un poco más a la sociedad en este tema tan importante, que aunque ha estado en boga desde 2011, en realidad no le hemos puesto la suficiente atención como sociedad y hemos dejado este tema tan jurídico a un lado para no adaptarlo a la sociedad y al resto de las personas que lo puedan entender, que lo puedan comprender, que se sientan identificados con esto, porque nos hemos basado mucho en los tecnicismos. Me gustaría incitar a que se esté al corriente y se esté pendiente de lo que hace la autoridad al respecto, no solo nuestro presidente o nuestra presidenta, sino la autoridad jurisdiccional, nuestros diputados, nuestros legisladores, al redactar y al publicar leyes que estén involucradas con esto. Porque aunque sí son un arma política los derechos humanos, en realidad son de todos. Y es importante que conozcamos cómo hacerlos valer y qué podemos hacer para fomentar el conocimiento de estos por todos los mexicanos. Gracias.